La empleada humilde es forzada a casarse con un billonario temido y gana un secreto impactante. La ciudad bulle con su caos habitual de bocinas y gritos. Ana, una mujer sencilla de ojos grandes y cansados, lleva meses atrapada en la rutina tediosa de una oficina gris que parece tragarse la luz del día. Los edificios brillantes la rodean, imponentes como monstruos de concreto que dominan su destino. Afuera, el calor del sol chisporrotea, pero dentro de esa oficina, el aire se siente pesado y frío. Ana sueña con un futuro diferente mientras clasifica papeles, ignora las miradas indiferentes de sus jefes y realiza tareas trivialmente grises. Es un mundo que no tiene espacio para el corazón. Pero algo cambió, un mensaje, su teléfono, vibró, rompiendo la monotonía. Matrimonio con Leonardo Salazar. El nombre sonaba como un eco aterrador, un billonario temido, un hombre que inspiraba tanto respeto como terror. Las historias corrían por la ciudad, accidentes misteriosos, negocios oscuros. Nadie era ajeno a su reputación. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué ella? Pero el miedo se mezcló con una ráfaga de locura que la llevó a preguntarse qué significaba esta unión. Leonardo Salazar era mucho más que un hombre de negocios, era una leyenda oscura. Las luces de la ciudad titilaban en contraste con su mundo, donde las sombras parecían tener vida propia. Para él, el dinero lo era todo. Ana, forzada a jugar este juego, se sintió como un pez en aguas revueltas. Pero el miedo no ahogaba su determinación. Había algo en su interior que despertaba ante esa oportunidad inesperada. Mientras se asomaba a esta nueva realidad, el rostro de Leonardo apareció en su mente. Frío, decidido, con una mirada que podía atravesar armaduras y corazones. Los rumores hablaban de su pasado, de secretos enterrados, de traiciones y poder. Ana se preguntaba, ¿sería este matrimonio una trampa o una salvación? Cada paso que daba hacía que el aire se volviera más pesado, más denso. Una tarde, tras conseguir un documento en su computadora, un detalle la detuvo en seco, un nombre que resonaba en su mente. Informaciones escondidas sobre la familia Salazar. La información prometía un giro inesperado, la clave que podría cambiar todo. Ana sujetó el papel con manos temblorosas. Un secreto. Al enfocarse, sintió una mezcla de miedo y poder en su interior. Sería una locura seguir adelante, pero si no lo hacía, ¿qué pasaría con sus sueños, con su vida? Estaba al borde de una elección que marcaría su destino, perdiéndose entre luces y sombras. Watched the clock ticking, y su corazón latía al ritmo del angustiante dilema, mientras las dudas se arremolinaban en su mente. Ana comprendió que no solo se enfrentaba a Leonardo, sino al sistema que había decidido que debía ser una pieza más en su juego. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ana respiró hondo, sintiendo el peso del papel en su mano. El secreto que había descubierto pulsaba en sus venas, un eco palpable de lo que estaba a punto de cambiar su vida. ¿Qué haré?, se preguntó con el corazón acelerado. Su mente giraba. ¿Debería contarle a alguien o guardárselo como un arma secreta? La incertidumbre abrazaba su estómago como una serpiente. Decidió salir un momento. Necesitaba aire fresco. Un instante para pensar. Con pasos rápidos dejó la oficina, cruzando la calle entre la multitud que se movía como un río. Los coches pitaban, la gente hablaba sin parar. Aquella ciudad bulliciosa parecía estar viva. Pero Ana sentía que se ahogaba en esa marea. Mientras caminaba, una imagen la asaltó. Leonardo. Su rostro de hielo y mirada penetrante, como si siempre estuviera 2 pasos adelante. Se preguntó de nuevo por qué él la había elegido. ¿Era una broma del destino o una fatalidad? Sin aviso, el horizonte cambió. Un estruendo rompió el aire. Ana se detuvo en seco, girando la cabeza hacia donde provenía el sonido.
Gritos, un choque, el metal crujía, el pánico se apoderó de ella. Corrió hacia el lugar del accidente, donde una multitud ya se había congregado. Entre el amasijo de hierros y cristales rotos, reconoció la figura. Un coche negro, una camioneta destrozada, y allí, entre los escombros, un hombre caído. Su corazón se detuvo al reconocer a Leonardo. Fue un instante, el tiempo se detuvo mientras ella atravesaba la multitud. Vio a Leonardo, rodeado de personas, con un rostro pálido como la nieve. El aire se volvió pesado. No, gritó. Se acercó, el caos parecía distante, como si todo fuera una película. Cuando llegó a su lado, una mujer alzó la voz. Están los paramédicos en camino. Ana sintió que todo se nublaba. Las luces de las ambulancias dibujaban sombras frenéticas en su rostro. «Leonardo, ¿te encuentras bien?», susurró. Su voz temblaba, pero él no respondía. Sus ojos se cerraban lentamente. Fue entonces que vio algo brillar a su lado. Ella se agachó y recogió un objeto del suelo. Un reloj. Al observarlo, se le erizó la piel. Grabado en la parte trasera, estaban iniciales que conocía bien. RS. Era el símbolo de una familia que había estado en el centro de la información que había encontrado. Una conexión con el pasado de Leonardo. ¿Era posible que eso explicara su poder, sus secretos escondidos? De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era uno de los transeúntes, apuntando hacia el cielo. Ana giró la cabeza y vio helicópteros dibujando círculos sobre la escena. «Es un ataque», alguien gritó. El pánico estalló. La multitud comenzó a dispersarse, gritando y corriendo. Ana sintió cómo se desvanecía el mundo a su alrededor, y con él su respiración. Leonardo, herido y desmayado, estaba a su lado, y ella sabía que se enfrentaba a algo mucho más grande. La verdad sobre su conexión estaba bailando en la línea entre la vida y la muerte. Su destino estaba entrelazado con él de formas que jamás había imaginado. A medida que los cuidados de emergencia llegaban y lo llevaban, Ana hizo una promesa en su corazón. Encontraría la verdad oculta detrás de ese reloj. Algo dentro de ella encontró fuerza en la confusión. ¿Cuánto escondía realmente este matrimonio? Mientras la noche caía y las sirenas resonaban, Ana se enfrentaba a su propio laberinto. Había despertado a una realidad aterradora, una que podría cambiarlo todo. Y ahora, mientras los helicópteros sobrevolaban, el futuro estaba más nublado que nunca. Ana apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. El tumulto a su alrededor era abrumador. Gritos, sirenas y el zumbido de los helicópteros formaban una sinfonía caótica. Se sentía atrapada entre el dolor y la confusión. Se agachó junto a Leonardo, que yacía pálido sobre el pavimento, con un hilo de sangre brotando de su frente. «No, por favor», murmuró, más a sí misma que a él. El tiempo parecía detenerse. Lo que antes era un día ordinario se había vuelto una pesadilla. Y mientras ella estaba ahí, sintiendo que su corazón se rompía al ver su sufrimiento, una figura extraña comenzó a abrirse paso a través de la multitud. Era un hombre alto, con un abrigo oscuro que ondeaba tras él como una bandera de advertencia. Su mirada era dura, y su presencia tenía un aire de autoridad. Ana lo reconoció de inmediato, aunque solo había escuchado su nombre en susurros. «Es Eduardo Castillo», pensó, el nombre resonando en su cabeza, un nombre asociado a secretos, peligro y poder dentro del círculo en el que se movía Leonardo. Eduardo se acercó y su mirada fue directamente hacia ella. Fue como si una corriente eléctrica pasara entre ellos. Ana sintió que su piel se erizaba. «¡Aléjate de él!», gritó una mujer detrás de ella. Era la misma mujer que había gritado que los paramédicos estaban en camino. Ana se dio cuenta de que todos estaban paralizados, observando cómo Eduardo se acercaba. La multitud contenía el aliento. Eduardo se arrodilló junto a Leonardo y con un movimiento rápido le tomó la mano. «Dame el reloj», dijo con voz sombría. Las palabras golpearon a Ana como un balde de agua helada. Su mano tembló alrededor del objeto que había recogido del suelo. Aquello que había descubierto, aquel reloj, tenía que ver con el secreto, con la historia que ahora parecía entrelazarse con una trama oscura que a ella la superaba. «No», gritó, levantando el reloj hacia él. «¿Quién eres tú para pedir esto?». Nadie se movía. Todos miraban expectantes. Eduardo la miró con frialdad, como si pudiera leerle la mente.
Si no me das eso, él no volverá a abrir los ojos. Fue como si un rayo hubiese caído. El temor volvió a llenarla. Pero había algo más profundo, un instinto que la empujaba a no ceder. Nadie tiene que morir, murmuró con un hilo de voz, aunque sabía que las palabras no eran suficientes. En ese instante, un grito resonó entre la multitud. Alguien había empezado a palpar su bolsillo, nerviosamente. Ana siguió el movimiento y vio a un hombre, aparentemente inofensivo, pero con una mirada intensa. «Cuidado, es un espía», gritó alguien. El pánico creció. La gente comenzó a dispersarse, empujándose entre sí. Ana sintió que su corazón se aceleraba. La escena se soltó de su control, y en un giro inesperado, el hombre del abrigo oscuro se hizo a un lado y con un rápido movimiento sacó un arma. «Todos al suelo», rugió, y el terror invadió el ambiente. Ana se quedó helada, mirando cómo la multitud se lanzó al suelo, arrastrándose. «El reloj es la clave», dijo Eduardo en medio del caos. Su voz se alzó sobre los gritos. «Serás parte de algo mucho más grande, Ana. Este matrimonio, su secreto, todo se relaciona contigo». Fue como si la tierra temblara bajo sus pies. Ana miró a Leonardo, su rostro pálido y aturdido. El tiempo se detuvo de nuevo en ese instante. «¿Qué significa esto?», pensó, mientras el hombre enfocado en ella se acercaba, su mirada llena de convicción, pero aún así, había un aire de amenaza. «¿Por qué yo?», preguntó, sintiendo que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. La respuesta quedó atrapada en el aire mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Sabía que en sus manos tenía la realidad de todo, el secreto, el peligro y su vida. Mientras las sirenas se acercaban, Ana se dio cuenta de que había más en juego de lo que jamás había imaginado. Y con esa revelación, sintió que un futuro incierto la aguardaba, uno que transformaría no solo su vida, sino también la de todos los involucrados. La promesa de la verdad brillaba, pero ¿qué precio tendría? Tenía que pagar por descubrirla. Ana estaba allí temblando, con el reloj en las manos. Las sirenas a su alrededor daban un eco de caos. Miró a Leonardo, su rostro pálido y vulnerable. Eduardo Castillo, con su mirada penetrante y aura de peligro, se acercaba más. «El reloj es la clave», repetía. ¿La clave de qué? La multitud estaba en silencio, como si un hechizo los hubiera atrapado. Entonces, con un rápido movimiento, Eduardo estiró su mano, reclamando el reloj. Ana sintió una oleada de energía en su interior. «No», gritó. Su voz sonó rasposa pero firme. ¿Por qué debía entregarle ese objeto? Con cada instante que pasaba, la presión aumentaba. «¿Qué haré?», pensaba. En ese momento el caos se hizo más intenso. Un estruendo resonó por los aires y en un segundo, todo cambió. Una explosión. El suelo tembló bajo sus pies. Ana sintió que el mundo se movía como si estuvieran en una película. La multitud, antes paralizada, ahora se lanzaba a correr. Gritos llenaban el aire. El pánico se apoderó de ella. En ese instante, una nube de humo negro se alzó, tragándose la luz del día. Ana estuvo a punto de caer, pero logró aferrarse a un coche negro que había quedado parado en medio del desorden. «¿Qué fue eso?», pensó. El miedo le oprimía el pecho. Al levantar la mirada, vio a Eduardo tratando de proteger a Leonardo, que ya estaba siendo rodeado por los paramédicos. Todo se tornó confuso. «Ana, corre». La voz de una mujer resonó, despertándola de su trance. Era la mujer que había alzado la voz antes. Miró de nuevo a Leonardo. El pánico la invadió. Debía alejarse o ayudar, pero en un giro inesperado, el coche negro comenzó a moverse. Ana se dio cuenta de que alguien estaba dentro, al volante. Un hombre delgado, con una sonrisa siniestra. Sin pensarlo saltó hacia el coche. «¿Qué haces?», gritó, pero ya estaba dentro. El hombre sonrió de manera burlona. «Tenemos que irnos. Esto no termina bien», dijo, y antes de que pudiera reaccionar, arrancó con un giro brusco. Fuera, las luces de las ambulancias danzaban en la distancia, pero el caos había estallado a su alrededor. Ana seguía sintiendo el reloj en su bolsillo, como un latido persistente. Mientras el coche se alejaba, Eduardo y Leonardo se quedaban atrás en el tumulto. La visión de Leonardo, aún en el suelo, la perseguía. «Detente», ordenó Ana al conductor, pero él no le prestó atención. «No hay tiempo, tienes que entender. Hay algo más grande en juego», respondió. Se giró para mirarlo, y en su mirada había un destello de desesperación. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ana.
tratando de mantener la voz firme, pero su corazón se aceleraba. Leonardo no es quien crees. Su familia, su pasado, está lleno de secretos que podrían destruirlo, y a ti. Esa explosión fue solo el principio. Las palabras flotaban en el aire. De repente, la realidad se había transformado. Lo que parecía ser un matrimonio forzado, una oportunidad de escape, ahora era una inmensa telaraña de engaños. ¿Por qué deberías saberlo?, cuestionó Ana, con los ojos fijos en el futuro incierto que la esperaría. Porque tú eres la pieza clave, Ana. Tienes que elegir, seguir con ellos o descubrir quién eres realmente, respondió el conductor con gravedad. Ana sintió un nudo en la garganta. ¿Quién soy yo en todo esto?, preguntó en voz baja. Justo en ese momento, un estallido retumbó desde atrás, y su corazón se congeló. «¡Ellos vienen!», gritó el hombre. El coche se desvió, y Ana comprendió que la vida que conocía se había desvanecido. Un misterio más profundo la envolvía. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera inquietante. Había más en juego de lo que jamás había imaginado. Su destino, su futuro, todo estaba en peligro. Mientras el humo se disipaba detrás de ella, Ana supo que no podría escapar de lo que estaba por venir. La verdad estaba a la vuelta de la esquina. Pero ¿a qué costo? El coche aceleró y la angustia de Ana palpaba el aire. El conductor miraba hacia adelante, sin preocuparse por el caos que habían dejado atrás. «¿Qué quieren de mí?», le preguntó, sintiendo que su voz temblaba, pero no recibió respuesta. De repente, una explosión resonó detrás de ellos y el vehículo vibró. Ana se volvió hacia la ventana y vio humo negro elevarse al cielo. «¿Qué fue eso?», gritó, el corazón golpeando fuerte en su pecho. El conductor apenas desvió la mirada. «Es solo el comienzo», dijo con una calma inquietante. Mientras las maniobras del coche se sentían propias de una carrera, Ana intentó pensar. «Necesito saber la verdad. Todo esto no puede ser casualidad». Buscó en su mente lo que sabía sobre Leonardo, los secretos ocultos, la familia Salazar, y cómo todo se estaba entrelazando. Pero, en medio de su lucha interna, el conductor frenó de golpe. El coche derrapó antes de detenerse. «Sal de aquí», ordenó, mientras miraba por el retrovisor. «No tengo tiempo para explicaciones». Ana sintió un escalofrío. «¿A dónde vamos?», preguntó, pero sabía que no le iban a dar respuesta. En ese momento, un grupo de hombres armados apareció detrás de ellos, saliendo del humo como fantasmas. Uno de ellos, un tipo corpulento con una cicatriz en la mejilla, apuntó su arma. «No se muevan», gritó. El pánico ahogó su voz, pero el conductor actuó rápido, girando el volante. «Agárrate», bramó, y el coche volvió a moverse. Ana, temblando, miró por la ventana y vio lo que nadie esperaba: la cara de Leonardo, desorientado, siendo metido en una camioneta negra a unos metros de distancia. «Leonardo», susurró. La confusión se mezcló con un instinto de protegerlo. «¿Qué está sucediendo? Él necesita ayuda». Ella no podía, no debía dejarlo así. Sin pensarlo, abrió la puerta y salió corriendo, pero el conductor forcejeó su brazo. «No, vuelve», gritó, pero su voz se ahogó en el sonido de disparos. Los hombres dispararon en dirección a ella. Ana sintió el viento en su rostro mientras se lanzaba detrás de un coche estacionado. «¡Ayuda!», gritó, sintiendo el lodo del pánico en su boca. Sin pensar, se puso de pie y corrió hacia donde habían llevado a Leonardo. Mientras saltaba sobre un charco, una idea chispeante iluminó su mente. El reloj. ¿Podía ser la clave para liberarlo? El fragmento de información que había encontrado formaba un rompecabezas que no estaba dispuesto a dejar ir. «¿Por qué no lo pude ver antes?», pensó. Pero el momento no era para lamentos. Una sombra se abalanzó hacia ella. Era Eduardo, quien antes parecía tan distante, ahora estaba a su lado, empujándola hacia un lugar cubierto. «Tú no sabes lo que has desatado, Ana», dijo con seriedad. Ella miró a su alrededor. «¿Qué quieres decir?». «Tengo que ayudarlo», respondió, su voz llena de urgencia. Pero entonces, un grito estalló. La mujer, que había estado con ella en el lugar del accidente, apareció de la nada. «¡Ana, corre! ¡Él viene!», suplicó, sus ojos desbordando terror. Ana, desconcertada, sintió que el tiempo se paralizaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era realmente esa mujer? En ese instante, una figura emergió entre el humo.
Era Leonardo, pero no como lo recordaba. Su mirada, antes fría, ahora emanaba furia y determinación. Ana, dijo. Su voz resonaba como un eco. Dame el reloj. Es la única manera. Un escalofrío recorrió su columna. ¿Por qué? Preguntó, incapaz de contenerse. Porque no soy quien piensas. Hay cosas sobre mi familia que nunca te conté, confesó. La traición le golpeó a Ana como una ola. ¿Qué dices? ¿Qué ocultas, Leonardo? Su corazón palpitaba con miedo. Entonces, la revelación estalló como un trueno. Soy un agente encubierto. Mi familia no es solo poderosa, está en guerra. Y ese reloj es la llave para activar un secreto que puede cambiarlo todo, dijo, aunque cada palabra sonaba como un susurro de hielo. Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había creído se desvanecía. ¿Era un peón en su juego? ¿En qué se había metido realmente? Sin tiempo para profesar, el eco de una nueva explosión resonó, y en ese momento comprendió que todo lo que había vivido era un mero frágil hilo. Tienes que decidir, Ana. Todo depende de ti, gritó. Mientras la confusión crecía, la ciudad ardía y las sombras se acercaban. Las opciones se desbordaban, y la decisión no podía esperar. ¿Qué haría? ¿Confiaría en él o todo había sido una trampa? La tormenta de emociones la ahogaba. Los secretos, la verdad, todo estaba en juego. ¿Qué camino tomaría? Ana se quedó paralizada, mirando a Leonardo. Las palabras de Eduardo aún resonaban en su cabeza. Tienes que decidir, Ana. Todo depende de ti. Pero el caos que los rodeaba parecía absorberla, y la presión en su pecho aumentaba. En medio de la confusión, el eco de disparos resonaba. El mundo se desmoronaba, y ella se sentía perdida. ¿Qué hago? Sé, preguntó. La mirada intensa de Leonardo la atravesaba. Los gritos de las personas a su alrededor eran como una marea que la empujaba a actuar. Sin pensar, levantó el reloj en su mano, pero antes de que pudiera decir algo, un ser humano apareció de la nada. Un hombre vestido de negro, con una máscara cubriendo su rostro. Él se movió rápidamente entre los coches, como un fantasma, y vio a Ana y a Leonardo. «Ana, no le des el reloj», gritó. Las palabras llegaron como un rayo. «¿Quién eres tú?», preguntó Ana, sacudida. «¿Por qué no debo dárselo?», dudó. Una parte de ella quería confiar en Leonardo, pero ¿qué sabía realmente de él? El hombre de negro estaba a su lado en un instante, separándose de la corriente del pánico. «Escúchame. No tienes idea de lo que estás a punto de desatar», dijo él con urgencia. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó en el aire. Era la mujer que la había advertido antes, retrocediendo entre la multitud. «Ana, cuidado», gritó, justo cuando una explosión estalló a pocos metros de ellos. El sonido fue ensordecedor, como si el mundo se hubiera partido en dos. Ana sintió que todo se oscurecía. En medio de la nube de humo, Leonardo se lanzó hacia ella, protegiéndola de los escombros. Ella pudo ver su rostro endurecido, el miedo en sus ojos. «Vamos», gritó, tirando de su mano. El caos reinaba. Los gritos y el silbido de fragmentos de metal llenaban sus oídos. Ana corrió con él, pero su mente estaba atrapada entre el reloj y la revelación del hombre de negro. Se preguntaba si, al entregarlo, podría liberar a Leonardo, o por el contrario, condenar a ambos. De repente, Leonardo se detuvo. «¿Qué tienes en tu mano?», preguntó de manera inquieta. «Es solo un reloj», comenzó Ana, pero sus palabras se detuvieron cuando el hombre de negro agarró su muñeca, tirando de ella. «Ven, no hay tiempo para explicar», expresó con una mirada feroz en su rostro. Ella miró a Leonardo. El pánico se reflejaba en sus ojos. «No, Ana, confía en mí», le gritó, pero su voz se ahogaba entre el caos. Ana se encontró en la encrucijada. Decidió seguir al hombre de negro, sintiendo en su interior que era la única salida. Mientras corrían, se dieron cuenta de que se acercaban a un callejón. Justo cuando llegaron al final, una camioneta negra apareció, y el hombre del abrigo oscuro saltó sobre ellos. «Rápido, sube», ordenó. El sonido de disparos seguía resonando. Ana temió lo peor, pero la urgencia por proteger a Leonardo era mayor. «No puedo dejarlo», murmuró para sí misma. Sin pensar, se volvió y corrió de regreso, buscando a Leonardo, pero un estruendo sacudió el suelo. Fue como un rugido de una bestia enojada. Una segunda explosión golpeó,
y Ana se sintió lanzada hacia atrás, cayendo al suelo. Los gritos se desvanecieron mientras el humo y el polvo llenaban el aire. Con dificultad, se levantó entre las ruinas. Cuando pudo ver de nuevo, todo estaba en silencio. Las luces de las ambulancias parpadeaban a lo lejos, pero algo dentro de ellas se heló. No había rastro de Leonardo. Ana buscó entre el caos, sintiendo cómo el vacío en su pecho se expandía. «Leonardo», gritó, su voz rota. El miedo la consumía. Y fue entonces que vio algo brillante entre los escombros. El reloj, un objeto intacto, pero sin Leonardo a su lado. Con las manos temblorosas, lo recogió. Un escalofrío la recorrió. ¿Qué había hecho al entregarlo? La imagen de Eduardo regresó a su mente. «Ana, el reloj es la clave». Su voz resonaba. Sin una pista clara, se preguntó si todo había sido un plan. ¿Había Leonardo jugado con ella todo el tiempo? ¿O tal vez era él quien realmente necesitaba protección? La confusión se apoderó de ella. Ana sintió que el mundo se oscurecía. La verdad estaba más cerca, pero el coste era mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Y así, con el rastro de una vida que se desvanecía a su alrededor, el reloj brilló en su mano, enviando un frío miedo por su columna. ¿Era esto el final o el principio de algo mucho más siniestro? A cada instante, la niebla de secretos se espesaba. Su destino estaba en juego, y no había vuelta atrás. Ana estaba allí, temblando, con el reloj en las manos. Las sirenas a su alrededor daban un eco de caos. Miró a Leonardo, su rostro pálido y vulnerable. Eduardo Castillo, con su mirada penetrante y aura de peligro, se acercaba más. «El reloj es la clave», repetía. ¿La clave de qué? La multitud estaba en silencio. Llegó un momento en que el aire se volvió espeso, como si todo el mundo estuviera conteniendo el aliento. Ana sentía el pulso de su corazón retumbando en sus oídos. El caos seguía, pero todo se desvanecía mientras ella miraba a Leonardo, sin saber qué hacer. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, sintiendo que su voz se quebraba. El reloj brilló en su mano, pesado como una nube de tormenta. Pero antes de que pudiera decidir, una sombra se abalanzó sobre ella. Era el hombre de negro. «Ana, vete», gritó, con un tono lleno de urgencia. En un abrir y cerrar de ojos, Eduardo empujó a Ana detrás de un coche. El mundo exterior se tornó una locura de gritos y disparos, una tormenta de caos que la rodeaba. «No puedo dejarlo», protestó Ana, viendo a Leonardo siendo rodeado por los paramédicos. Su corazón latía con fuerza, pero en ese momento el miedo le dominó. ¿Qué pasaría si no llegaba a tiempo? Una explosión resonó detrás de ellos. El suelo tembló. Se quedó paralizada un momento, sintiendo cómo se resbalaba su mundo. El hombre de negro tomó su mano y tiró de ella. «Corre», ordenó. El pánico se apoderó de ella y sin pensar, siguió a su lado mientras corrían hacia un callejón. La adrenalina llenaba su cuerpo, y mientras se adentraban en la oscuridad, una idea la asaltó. «¿El reloj es realmente la clave?». Cuando llegaron a una esquina, un destello iluminó el lugar. Eduardo salió de la sombra. Su rostro era una mezcla de miedo y determinación. «Ana, escúchame. Esa explosión no fue accidental. Hay quienes no quieren que descubras la verdad». Las palabras de Eduardo la golpearon como un martillo, pero justo entonces, un sonido proveniente del fondo del callejón la hizo detenerse. Era un murmullo, un eco que crecía como un monstruo. Ana lo sintió en las tripas. «¿Qué es eso?», preguntó. Su voz temblaba. La oscuridad parecía cobrar vida. Todos se volvieron hacia el sonido, y en un instante, una figura emergió del fondo envuelta en sombras. Era una mujer. Algo le resultó familiar, pero no podía identificarla. Ana dio un paso hacia adelante, confundida. Las luces del callejón la iluminaban, y cuando la mujer dio un paso más cerca, Ana sintió un escalofrío. «Soy yo, Clara», dijo la mujer, su voz resonando con un tono que le resultaba inquietante. «Tu hermana». Ana quedó helada. Nunca había conocido a Clara. Pensó que había sido un mito, solo una historia contada por su madre en momentos de nostalgia. «¿Qué? No puede ser». Las palabras se atoraban en su garganta. «Fue una mentira, un engaño», continuó Clara, acercándose un poco más.
Me escondí para protegerte. Hay cosas que no puedes comprender. Ana, la familia Salazar está en peligro. Y tú siempre has sido parte de esto. Con cada palabra, el mundo de Ana se desmoronaba un poco más. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, ese dolor punzante llenando su pecho. Clara negó con la cabeza. No había tiempo. La guerra que se avecina. Tú eres la clave para detenerla. Debes decidir. El reloj, que en sus manos parecía un simple objeto, ahora era un símbolo de un futuro incierto. Era posible que todo lo que había vivido, su matrimonio forzado, su conexión con Leonardo, fueran piezas de un rompecabezas mucho más grande, mucho más oscuro. Y en medio de toda esa revelación, un intenso grito resonó cerca. A medida que se giraron, para ver de dónde venía, Ana se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Su corazón latía desbocado. «¿Qué haré ahora?», murmuró, mientras el peso del secreto comenzaba a aplastarla. Todo había cambiado. Las relaciones, la verdad, todo lo que creía saber se desmoronaba como un castillo de naipes. Mientras el eco del caos se acercaba, Ana comprendió que se encontraba en una encrucijada. Las sombras estaban más cerca que nunca, y las decisiones que tomaría a partir de ese momento definirían no solo su vida, sino también el destino de quienes amaba. Sus manos se aferraron al reloj. Había que tomar una decisión, y no había vuelta atrás. Ana seguía paralizada, con el reloj brillando en su mano. Era como si el tiempo se hubiera detenido. En medio del caos, la sombra de Clara, su hermana, apenas se delineaba entre las luces intermitentes de las ambulancias. No, no puede ser, pensaba. Sus entrañas se retorcían. El miedo la invadía, y la cercanía de Eduardo, ese hombre que parecía saberlo todo, no ayudaba. «Ana, escúchame», decía, su voz cargada de urgencia, pero el estruendo de la explosión seguía rompiendo el aire, arrastrando todo a su paso. Ella se sentía como si estuviera atrapada en un torbellino. «¿Quién eres?», logró preguntarle a Clara, con la voz temblando. Pero antes de que Clara pudiera responder, un grito desgarrador cortó el aire como un cuchillo. No, no, era la voz de Leonardo. Ana giró la cabeza justo a tiempo para verlo caer al suelo, su cuerpo colapsando. Un grupo de hombres se había acercado a él, amenaza pura en sus gestos, arrojando un saco a su alrededor. La visión de su rostro sufriente la atravesó como una lanza. «¡Leonardo!», gritó, pero su voz se perdió en el caos. Se dio cuenta de que el tiempo comenzaba a jugarle en contra. Sin pensarlo, corrió hacia él. Cada latido de su corazón retumbaba en su pecho mientras sus pies chocaban contra el pavimento. «¡Ana, vuelve!», gritó Eduardo, pero ella no podía detenerse. El reloj, la llave del secreto oscuro, parecía arder en su mano. Corría, arrastrando consigo sus dudas y el miedo. Un destello brilló detrás de ella. Un disparo. Un golpe sordo resonó, y sintió como un palpitar la atravesaba. El hombre de abrigo oscuro había sacado un arma. «Al suelo, todos», rugió. Ana cayó, su cuerpo reaccionando antes que su mente. El polvo se alzó a su alrededor, y en ese momento el mundo se tornó en cámara lenta. Cayó tirada al suelo, pero no podía apartar la vista de Leonardo. Los hombres lo rodeaban, y su corazón se disparó. «Esto no puede ser el final», pensaba, con el pánico surgiendo como un monstruo en su interior. «Ana, escúchame», dijo Eduardo a su lado, agarrándola por el brazo. «No puedes ir, ellos son peligrosos. La verdad que has descubierto es más oscura de lo que imaginas». Su expresión era de desesperación, como si intentara que ella viera el abismo que se expandía delante de ellos. Pero el tiempo se desgastaba. Leonardo, aún en su agonía, alzó la vista y la miró. Había una mezcla de dolor y súplica en sus ojos, pero en cuestión de segundos, el pandemonio a su alrededor se incrementó. Un coche negro se abalanzó a toda velocidad hacia ellos, frenando de golpe justo al lado de Ana. Las puertas traseras se abrieron, y de adentro salió un grupo, con expresiones conocidas. Eran sus viejos compañeros de trabajo, los que alguna vez la trataron con desprecio. Ella no podía creerlo. «¿Qué hacen aquí?», pensó. «¿Me han seguido?». Un hombre con una corbata roja al frente miró a Ana, y en su mirada había algo escalofriante. «Tienes que venir con nosotros», dijo, alzando la mano. «Ellos no te dejarán en paz. Esta es tu única oportunidad». Ana, completamente aturdida, se detuvo a pensar. «¿Oportunidad? ¿Para qué?», replicó con una voz temblorosa. Pero antes de que pudiera recibir respuesta,
Un segundo disparo retumbó en el aire. ¡Bang! Una bala atravesó el aire, y la sangre manó de Leonardo. «No, no, Leonardo», gritó, su rostro empapado de horror. Sintió que su alma se desgarraba, que todo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. El tiempo se había detenido de nuevo, y ella no sabía si lo que estaba viendo era real. La multitud comenzaba a dispersarse, pero ella no podía moverse. El reloj crujía en su mano, un eco de la verdad atrapada. «Eres la clave», murmuró. Clara, susurrando palabras que se convirtieron en un eco en su mente. Sin embargo, los gritos, la desesperación, todo la rodeaba. «Ana, ven», insistió Eduardo, intentando separarla de esa visión desgarradora. Pero justo cuando ella iba a decidir seguirlo, una sombra apareció detrás de ella. Una figura alta, con un aire opresivo y una mirada fría que congelaba la sangre. Era el mismo hombre del abrigo oscuro. Y en sus manos traía un aparato que parecía un detonador. «Dame el reloj, o todos se arrepentirán», sentenció, su voz resonando como un trueno. Ana sintió que la tierra se tragaba su aliento. Se vio entre la espada y la pared, sintiendo que el sudor le bajaba por la frente. Con el corazón en un puño, comprendió que el reloj era más que un objeto. Era la esencia de su conexión con Leonardo, con su vida y con un destino que ahora estaban tratando de robarle. «Es hora de decidir. ¿Qué haré?», se preguntó, mientras los ecos de su vida se desvanecían. El tiempo se escurrió y todo lo que pudo hacer fue mirar a Leonardo, a Eduardo, a Clara y a la oscuridad que crecía a su alrededor. La representación de un futuro incierto la enfrentaba, y en un giro devastador todo estaba por cambiar. ¿A quién seguiría? ¿Y qué precio estaría dispuesta a pagar por la verdad? Ana seguía paralizada, con el reloj brillando en su mano. Era como si el tiempo se hubiera detenido en medio del caos. La sombra de Clara, su hermana, apenas se delineaba entre las luces intermitentes de las ambulancias. «No, no puede ser», pensaba. Sus entrañas se retorcían, el miedo la invadía, y la cercanía de Eduardo, ese hombre que parecía saberlo todo, no ayudaba. «Ana, escúchame», decía, su voz cargada de urgencia. Pero el estruendo de la explosión seguía rompiendo el aire, arrastrando todo a su paso. Ella se sentía como si estuviera atrapada en un torbellino. «¿Quién eres?», logró preguntarle a Clara, con la voz temblando, pero antes de que Clara pudiera responder, un grito desgarrador cortó el aire como un cuchillo. «No», era la voz de Leonardo. Ana giró la cabeza justo a tiempo para verlo caer al suelo. Su cuerpo colapsando. Un grupo de hombres se había acercado a él, amenaza pura en sus gestos, arrojando un saco a su alrededor. La visión de su rostro sufriente la atravesó como una lanza. «Leonardo», gritó, pero su voz se perdió en el caos. Se dio cuenta de que el tiempo comenzaba a jugarle en contra. Sin pensarlo, corrió hacia él. Cada latido de su corazón retumbaba en su pecho mientras sus pies chocaban contra el pavimento. «Ana, vuelve», gritó Eduardo, pero ella no podía detenerse. El reloj, la llave del secreto oscuro, parecía arder en su mano. Corría, arrastrando consigo sus dudas y el miedo. Un destello brilló detrás de ella. Un disparo, un golpe sordo resonó, y sintió como un palpitarla atravesaba. El hombre de abrigo oscuro había sacado un arma. «Al suelo todos», rugió. Ana cayó, su cuerpo reaccionando antes que su mente. El polvo se alzó a su alrededor, y en ese momento, el mundo se tornó en cámara lenta. Cayó tirada al suelo, pero no podía apartar la vista de Leonardo. Los hombres lo rodeaban, y su corazón se disparó. «Esto no puede ser el final», pensaba, con el pánico surgiendo como un monstruo en su interior. «Ana, escúchame», dijo Eduardo a su lado, agarrándola por el brazo. «No puedes ir, ellos son peligrosos. La verdad que has descubierto es más oscura de lo que imaginas». Su expresión era de desesperación, como si intentara que ella viera el abismo que se expandía delante de ellos. Pero el tiempo se desgastaba. Leonardo, aún en su agonía, alzó la vista y la miró. Había una mezcla de dolor y súplica en sus ojos. Pero en cuestión de segundos, el pandemonio a su alrededor se incrementó. Un coche negro se abalanzó a toda velocidad hacia ellos, frenando de golpe justo al lado de Ana. Las puertas traseras se abrieron, y de adentro salió un grupo, con expresiones conocidas.
Eran sus viejos compañeros de trabajo, los que alguna vez la trataron con desprecio. Ella no podía creerlo. ¿Qué hacen aquí?, pensó. ¿Me han seguido? Un hombre con una corbata roja al frente miró a Ana, y en su mirada había algo escalofriante. Tienes que venir con nosotros, dijo, alzando la mano. Ellos no te dejarán en paz. Esta es tu única oportunidad. Ana, completamente aturdida, se detuvo a pensar. ¿Oportunidad? ¿Para qué?, replicó con una voz temblorosa. Pero antes de que pudiera recibir respuesta, un segundo disparo retumbó en el aire. ¡Bang! Una bala atravesó el aire, y la sangre manó de Leonardo. No, no, Leonardo, gritó, su rostro empapado de horror. Sintió que su alma se desgarraba, que todo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. El tiempo se había detenido de nuevo, y ella no sabía si lo que estaba viendo era real. La multitud comenzaba a dispersarse, pero ella no podía moverse. El reloj crujía en su mano, un eco de la verdad atrapada. «Eres la clave», murmuró Clara, susurrando palabras que se convirtieron en un eco en su mente. Sin embargo, los gritos, la desesperación, todo la rodeaba. «Ana, ven», insistió Eduardo, intentando separarla de esa visión desgarradora. Pero justo cuando ella iba a decidir seguirlo, una sombra apareció detrás de ella. Una figura alta, con un aire opresivo y una mirada fría que congelaba la sangre. Era el mismo hombre del abrigo oscuro, y en sus manos traía un aparato que parecía un detonador. «Dame el reloj, o todos se arrepentirán», sentenció, su voz resonando como un trueno. Ana sintió que la tierra se tragaba su aliento. Se vio entre la espada y la pared, sintiendo que el sudor le bajaba por la frente. Con el corazón en un puño comprendió que el reloj era más que un objeto, era la esencia de su conexión con Leonardo, con su vida y con un destino que ahora estaban tratando de robarle. «Es hora de decidir. ¿Qué haré?», se preguntó, mientras los ecos de su vida se desvanecían. En ese momento, una explosión se escuchó a lo lejos, pero el tiempo se detuvo nuevamente. Y de forma inesperada, el hombre del abrigo oscuro se desvaneció. Todo lo que quedó fue un destello brillante. Ana lo sintió en su interior, una nueva revelación. No era solo un reloj, era un dispositivo. De repente, el reloj comenzó a sonar, un pitido agudo. Ana miró hacia él, sintiendo una conexión. Las luces del entorno comenzaron a parpadear. «Es una trampa», pensó, mientras veía a los hombres armados retroceder. «No podemos dejar que se active», gritó Clara. El rostro de Eduardo se tornó sombrío. «Ana, tienes que hacerlo. Usa el reloj», le dijo, con un tono de desesperación. Ana sintió la presión. En su mano, el reloj estaba vibrando con fuerza. Sin más opciones, levantó la mirada, mirando a Leonardo, que estaba a unos pasos y todavía en el suelo, luchando por respirar. «No te mueras, no puedo perderte también a ti», pensó, pero el reloj se movía por sí mismo. Era un momento crítico, la decisión pesaba y su mundo se desmoronaba. Y con un grito de dolor y amor, las luces comenzaron a estallar, y ella supo que lo estaba a punto de suceder cambiaría todo para siempre. ¿Sería el final o solo el principio de un nuevo caos? Ana sintió el tiempo detenerse cuando el reloj empezó a sonar, un pitido estridente que resonaba en su interior como un llamado sombrío. Las luces a su alrededor parecían bailar, reflejando su angustia, mientras miraba a su alrededor. El caos del mundo exterior se desvaneció en un murmullo sordo. «Leonardo», chilló, su voz desgarrada atravesando la confusión. Los hombres que rodeaban a Leonardo retrocedieron, desconcertados. El poder del reloj estaba en ella, y aunque tenía miedo, sintió una oleada de determinación. «Esto termina aquí», exclamó, levantando el objeto brillante. Un brillo intenso brotó del reloj, iluminando la oscuridad que los rodeaba. Clara se aproximó, su rostro lleno de esperanza y miedo. «Tienes que usarlo, Ana. Es nuestra única oportunidad». La ausencia en su voz resonó como un eco. Ana miró a Leonardo, aún caído, su aliento entrecortado. «No te dejaré ir», prometió, sintiendo que el reloj le otorgaba fuerza y claridad. Con un movimiento decidido, giró el reloj en su mano, y el sonido cambió. Un zumbido profundo se propagó, llenando el aire con una energía palpable. Los hombres de abrigo oscuro miraron con horror. «¡Detente!», gritaron, sus voces entrelazándose con el caos. Pero Ana no se detuvo. En su interior, sentía que estaban al borde de un cambio monumental.
y así, con un grito de rabia y esperanza, presionó el botón en el centro del reloj. Una luz deslumbrante estalló, un viento potente barrió el callejón. Ana sintió que algo trastocaba la realidad. Las sombras se disolvieron, y la presión sobre sus hombros comenzó a desaparecer. La multitud, una masa de desesperación y miedo, se detuvo en seco. Ana dio un paso hacia adelante, avanzando hacia Leonardo, que aún estaba a su lado. De repente, un estruendo resonó en el aire. Las huellas del caos se desvanecieron. El hombre de abrigo oscuro, que había estado a la vanguardia del terror, cayó ante la luz del reloj. La oscuridad que lo rodeaba se desvaneció. Ana no podía creer lo que estaba viendo. Su determinación había cambiado el rumbo de la situación. Leonardo levantó la vista, su expresión confundida y asombrada. «¿Qué ha pasado?», murmuró. Ana le sonrió, sintiendo que sus corazones latían al unísono. «Estamos a salvo, todo ha terminado, al menos por ahora». Eduardo apareció a su lado, mirando a Ana con admiración. «Has hecho lo imposible, te has convertido en la heroína de esta historia». Clara, aún inquieta, se acercó. «No hemos terminado, la guerra no acaba aquí, pero ahora tenemos una oportunidad real». Ana asintió, comprendiendo que todo esto era solo un capítulo. Con el reloj en su mano, miró a su alrededor. «Este no es solo mi secreto, es nuestra herencia y tenemos que usarlo para cambiar las cosas». En ese momento, una sombra de esperanza brilló en sus ojos. Los murmullos de la multitud empezaron a resonar. La confusión se disipaba. Gente que una vez había estado en su contra, ahora se unía a ellos, agradecida, buscando respuestas. Ana se dio cuenta de que aunque la vida sería diferente, no estaba sola. Tenía a su familia, a Clara, a Leonardo y a Eduardo. «Debemos luchar juntos», proclamó. Las palabras resonaron en el aire, una declaración de unidad. Mientras el polvo se asentaba, los últimos ecos del caos desaparecieron. Ana sintió un alivio que nunca había experimentado. Era hora de sanar, de reconstruir. Sabía que lo que estaba por venir sería difícil, pero estaba lista. Juntos podrían enfrentarlo todo. Y así, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Ana miró hacia el horizonte. Había más por descubrir, más secretos que enfrentar, pero su corazón latía fuerte. Había encontrado su lugar. Antes de que se retirara, miró a la cámara, como si hablara con el mundo. «Recuerda, nunca dejes que el miedo gobierne tu vida. Siempre hay un camino, y juntos podemos encontrarlo. No te rindas». Y en ese instante, un mensaje urgente llenó el aire. «Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen a continuación. Destruye ese botón de like para alimentar el algoritmo y ayúdanos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y por favor, comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final espectacular. Con tu apoyo, podemos seguir creando y compartiendo aún más aventuras.